Bom, boa tarde. Nós estamos no ar para o lançamento da nova edição da Serrote, a revista de ensaios do Instituto Moreira Salles. Nesse momento de exceção, a gente decidiu suspender temporariamente a edição impressa e publicar, pela primeira vez na história da revista, uma edição exclusivamente digital e gratuita, para que assim ela pudesse circular o mais rápido e amplamente possível. Essa nova edição especial da Serrote está disponível para download no nosso site, que é www.revistaserrote.com.br. E também pela primeira vez na história da revista a gente tem uma edição temática, ela é toda dedicada a discutir esse momento de exceção que nós vivemos. São 6 textos inéditos, 3 ensaios visuais e a tradução de um clássico do historiador Carlo Ginzburg, o ensaio O Vínculo da Vergonha, que começa com uma frase que fala diretamente ao Brasil de hoje. O Ginzburg escreve: "O país a que pertencemos não é, como quer a retórica mais corrente, o país que amamos, e sim aquele do qual nos envergonhamos." E é para falar de um dos aspectos da nossa vergonha brasileira que a gente conversa hoje com o historiador argentino Federico Finkelstein. Ele vai falar com a gente diretamente de Nova York, onde ele é professor de História na New School for Social Research. O Federico é um estudioso do fascismo que, nos últimos tempos, viu seu tema ficar muito atual. E ele se tornou uma das principais vozes no debate sobre a nova extrema-direita global. Ele é autor do livro Do Fascismo ao Populismo na História, que tem uma edição portuguesa, e de Breve História das Mentiras Fascistas, que foi lançado esse ano nos Estados Unidos e acabou de ser adquirido pela editora Vestígio, do Grupo Autêntica, e sai aqui no Brasil em setembro. O ensaio que o Federico escreveu para a nova edição da Serrote é inspirado nesse livro e se chama O Líder Fascista como Encarnação da Verdade. Nesse texto, ele traça a linha que aproxima os discursos de Mussolini e Hitler com os de líderes atuais, como Donald Trump e Jair Bolsonaro. São líderes que, como escreve o Federico, se apresentam como a encarnação da verdade, mas com suas mentiras enfraquecem a democracia. E ele diz que o negacionismo sobre a pandemia de Covid-19 é o mais recente capítulo da história das mentiras fascistas. A nossa conversa está sendo transmitida ao vivo pelo canal do IMS no YouTube e você pode fazer perguntas para o Federico por lá a qualquer momento, é só deixar a sua pergunta no chat e a gente vai encaminhando para ele durante a conversa, que vai ter mais ou menos 1 hora de duração. Uma vez importante, como vocês sabem, nesse tipo de plataforma não tem como a gente fazer tradução simultânea, então o Federico vai falar espanhol, sem legendas, e a gente vai fazer essa aposta aí na comunicação pan-americana sem fronteiras. Bueno, Federico, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, hay que empezar por el tema del momento en Brasil, ¿no? La gente sabe que ayer Bolsonaro anunció que contrajo el coronavirus y tiene síntomas de la COVID. Y desde ayer la reacción de muchos fue pensar, bueno, no sé si lo creo, será mentira, es una estrategia para cambiar el foco o algo así. Y al ver ese debate me acordé de un pasaje de su ensayo para la revista en que escribe que el objetivo de Hitler y Mussolini era crear, y ahí entre comillas, un universo alternativo donde verdad y falsedad no pueden distinguirse. Y de hecho, esa sí es una estrategia recurrente de Bolsonaro, ¿no? Está siempre intentando borrar las fronteras entre la verdad y la mentira. Así que te pregunto, para empezar, ¿por qué adopta él tal estrategia? ¿Y cuáles son las consecuencias de esa estrategia para la vida de un país? Bueno, como estamos viendo, bueno, muchísimas gracias por la presentación y por publicar mi texto. Realmente estoy muy contento de que así sea. Y para mí, Brasil es un país muy importante en todo sentido, como argentino, como latinoamericano. Y es un país en el que muchos de nosotros hemos visto, digamos, muchas veces situaciones de inspiración, y es un país que tiene o tenía hasta hace poco un gran liderazgo regional. En particular, también agregaría en el tema de la sanidad y la prevención de la enfermedad.
Es decir, en este marco lo que vemos es que la mentira, y la mentira inspirada en una forma de concebir la verdad que es la del fascismo, y sobre esto podemos volver en un segundo, genera muerte, genera terribles consecuencias, que son las que estamos viendo en Brasil en este momento. Es decir, una de las preguntas que yo me hago en el libro es, ¿qué es la mentira para los fascistas? Y por extensión, ¿qué es la mentira para posfascistas que tanto se quieren acercar a la dictadura, que tanto se quieren acercar al fascismo, como ser el caso de Bolsonaro o el caso de Trump? Y para decirlo en términos simples, lo que para ellos es la mentira, para el resto de nosotros es la verdad. Y lo que para nosotros es la verdad, para ellos es mentira. ¿Por qué esa diferencia? Porque la gente, digamos, los fascistas, este tipo de irracionales autoritarios como lo fue Hitler, como lo es Bolsonaro, entienden que la verdad no tiene que ver solamente con la demostración empírica, con aquello que es demostrable, sino la verdad tiene que ver con lo que dice el líder. Por eso en el artículo que escribí para ustedes decía, bueno, es la verdad encarnada en el líder. Ahora, para el resto de la gente, la verdad es lo que se puede comprobar, la verdad es lo demostrable. Entonces, es decir, el tema es, yo creo que el fallista es un tipo muy particular de mentiroso, porque es un mentiroso que, a diferencia de los políticos tradicionales que mienten también por derecha y por izquierda, es decir, los conservadores, los liberales, los de izquierda, los de derecha, siempre han utilizado la mentira como parte de la política. Lamentablemente, o no, esto es parte de la política. Pero este tipo de políticos, más bien tradicionales, no creen en sus mentiras. Mientras que gente como Bolsonaro, como también en el caso de Hitler, creen en sus mentiras. Y para volver a tu pregunta inicial, es decir, qué mayor prueba de esta creencia en sus propias mentiras, como es ser el caso de Bolsonaro, que el hecho de que no se ha protegido, ha negado la enfermedad, ha dicho que, digamos, esta gran pandemia a nivel global, como no se ha visto hace casi 100 años, diríamos, así era una gripecina, y él mismo termina enfermo, termina, termina infectado, al punto incluso que cuando lo dice, ya nadie le cree, que parece el cuento del pastor con las ovejas, ¿no? De que ya nadie le cree después de tantas mentiras. Es decir, pero para mí es la mejor demostración. Para ir a casos más, clásicos, lo que podemos ver es que, digamos, recordemos esta película de Hitler en el búnker. No sé si recordás esta película, que creo que en inglés se llamaba El búnker o algo así, en donde los generales le están diciendo a Hitler que la guerra está perdida y Hitler se niega a reconocer esa realidad, al punto de que incluso se imagina, habla de ejércitos o de soldados de fantasía, porque y los trata de ver en el mapa, y va a terminar muriéndose. Es decir, su negación de la realidad es tal que no la acepta hasta el último punto y por eso se suicida. Es decir, esta forma digamos, de autodestrucción es típica de este tipo de líderes, como Hitler y Bolsonaro. Y el problema es que muchos de nosotros o el resto sufre por esto. Esto genera caos, genera muerte. Es decir, al final, evidentemente todos van a ver que el emperador estaba desnudo y que lo que presentaba como verdad era una vil mentira. Pero hasta que eso pase, las consecuencias son muy graves para los países. Y creo que Brasil, lamentablemente, está viviendo una situación como esa. Y bueno, el título de su ensayo para la revista es Líder fascista como la encarnación de la verdad. Y usted escribe que hay un componente religioso en la manera como esos líderes se presentan como la encarnación de la verdad, ¿no? Y eso es algo que conecta directamente los líderes de hoy, como Trump y Bolsonaro, y los del pasado, como Hitler y Mussolini. Usted escribe que Mussolini decía que sus discursos anunciaban la verdad santa, ¿no? Y Bolsonaro todo el tiempo cita un verso de la Biblia, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Así que te pregunto, ¿por qué el discurso fascista recurre tanto al discurso religioso? Bueno, porque,
O sea, me parece una excelente pregunta y que lamentablemente explica muchos de los problemas que vemos hoy día en países como Brasil y también como en el país donde vivo, que es Estados Unidos. La respuesta digamos, sintética es que ven la política como si fuera una religión. Ven los asuntos del Estado como si fueran asuntos de Dios, que no lo son. Es decir, en un Estado secular y moderno no hay lugar para la fe, sino más bien para, digamos, para otras cosas. En ese marco, el líder es concebido como un Dios y es aquel que posee la verdad. Ahora, nosotros no podemos exigirle a una persona religiosa que nos dé una demostración empírica de su fe, porque justamente la religión es una cuestión de fe. Ahora, ¿qué pasa cuando pasamos o de alguna forma trasladamos o desplazamos esa esfera de lo propiamente religioso al ámbito de la política moderna? Es decir, si bien Dios es una cuestión de fe y la palabra de Dios o de sus sacerdotes es una cuestión de creemos o no creemos en eso, si pasamos, por ejemplo, al tratamiento de la enfermedad y utilizamos ese tipo de categorías religiosas, nos vemos en los problemas que nos vimos en Estados Unidos y Brasil. Es decir, porque el tratamiento de la enfermedad no es una cuestión de fe, no es una cuestión de si Bolsonaro tiene fe de que de que el virus va a ser una gripecina o va a ser una pandemia. Es una cuestión de lo que nos dicen los expertos, lo que nos dicen los científicos, lo que nos dicen los médicos, y entonces es una cuestión del ámbito empírico y no una cuestión de fe. Es una cuestión de demostración empírica y no una cuestión de fe. Entonces, en sociedades que funcionan con política secular, incluso la misma política no es una cuestión de fe, sino que es una cuestión de interpretación de la realidad. Mientras que en ámbitos en donde aparece la religión como el centro de la política, por eso hablamos de líderes que parecen o se endiosan a sí mismos, se presentan como dioses, como mitos o como héroes. No olvidemos, digamos, esto es explícito en el caso de Brasil, es explícito, de que Bolsonaro tiene el sobrenombre de mito. Pero eso dice mucho, porque es un personaje que se presenta más bien como trascendental, cercano a Dios o al ámbito olímpico de los dioses, sino al de los hombres. Ahora, eso es parte de una fantasía, y este superhéroe también se enferma como el resto de nosotros, y al no cuidarse como el resto de nosotros, se contagia de coronavirus. Ahora, esto que es un problema personal, se vuelve un grave problema social, cultural, económico y político para Brasil, porque este personaje actúa y define políticas de Estado a partir de lo que él piensa que es su opinión sagrada, es decir, la opinión de un dios. O la de un rey, por supuesto, que invoca el derecho divino, pero no un presidente democráticamente elegido. Por eso Bolsonaro está tan cercano como populista al fascismo, porque el fascismo justamente concibe la palabra del líder como encarnación de la verdad, como una encarnación sagrada. Agregando, por supuesto, la metáfora cristiana de encarnación, porque ¿quién es el que se fue encarnado? ¿Quién es el que se convirtió en hombre a pesar de ser otra cosa, de ser espíritu y ser padre, ¿no? Padre de todos nosotros como Dios, dice el cristianismo, ¿no? Y en ese marco es la incorporación, pero yo diría también la distorsión del cristianismo en clave bolsonarista o en clave fascista. Es decir, porque el cristianismo no es eso. Es decir, no está en las escrituras que Bolsonaro debe ser el líder de los hombres. Pero Bolsonaro es una persona que intenta y aparentemente también convence a muchos evangelistas, convence a mucha gente de fe religiosa de que de alguna forma su palabra es la encarnación de lo sagrado. Lo interesante de esto es, digamos, yo marcaría 3 puntos. El primero es que, por supuesto, no hay lugar para este tipo de pensamiento religioso en la política, y cuando se da ese lugar, se ve la catástrofe que se está viendo en Brasil hoy. La segunda es que desde el cristianismo, lo que hace los argumentos de Bolsonaro parecen casi, diría, opuestos a las escrituras, en el sentido de que no aparece en ningún lugar de las escrituras la mención a un personaje que de alguna forma invoca el manto de Dios y el manto de Cristo. Entonces lo que quiero decir con esto es que es un personaje cuya invocación de Cristo es bastante pagana por ser justamente una invocación de raíz fascista.
Y bueno, has dicho que Bolsonaro en sus discursos, en sus prácticas, se acerca del fascismo histórico. Hay toda una discusión sobre si se puede o no emplear ese término fascismo para describir a gobernantes como Trump o Bolsonaro. Y bueno, me parece que tus argumentos como ponen esa discusión en otros términos, ¿no? Así que te pregunto, además de esa estrategia de la mentira que ya que usted describe, ¿en qué otros aspectos Bolsonaro se acerca del fascismo histórico? ¿Y en qué aspectos es distinto de ese fascismo histórico? Bueno, acá tengo el libro de mi gran amigo y colega Jason Stanley, también publicado en portugués. Y él, Jason, creo que también hace una demostración de los elementos que son potencialmente fascistas en líderes como Bolsonaro, ¿no? La invocación, es decir, la invocación de la irracionalidad, la invocación del racismo y la invocación del mito, ¿no? Es decir, Jason dice, bueno, y en ese sentido creo que nuestros trabajos se complementan mucho, al punto de que hemos escrito cosas juntos también, pero Jason dice, bueno, es con, es, en el ámbito, en el marco del fascismo, el mito se presenta como dato de la realidad, pero el mito es una fantasía. Entonces, como bien decías, en mi libro sobre la mentira fascista trato ese tema. En mi libro anterior, que es del fascismo al populismo en la historia, libro que también ahora está en Brasil con la Edisao 70, no sé, corregime si estoy pronunciando bien el editorial. Lo que yo decía es, bueno, el fascismo es muchas cosas, hay grande discusión entre los historiadores sobre qué fue el fascismo, pero prácticamente todos coincidimos, los historiadores del fascismo, dicho sea de paso, en mi caso, hace más de 20 años que vengo trabajando en la historia del fascismo y del populismo, y todos coincidimos que el fascismo fue hiperviolento, hiperracista, hiperdictatorial. Esos son tres elementos centrales del fascismo. Y un elemento también central es la relación del fascismo con la violencia. La violencia para el fascismo es central. Pensemos que la violencia, por supuesto, es central en toda política, y Max Weber, por ejemplo, decía, ese gran sociólogo alemán, decía, bueno, el Estado fuerte es el Estado que tiene el monopolio de la violencia, pero es fuerte porque no ejercita esa violencia. Y de alguna forma yo creo que por izquierda y por derecha, liberalismo y comunismo siempre pensaron de esa forma, que era importante monopolizar la violencia y que sobre todo eran fuertes cuando esa violencia no era usada. El fascismo tiene una lógica totalmente distinta. Para el fascismo, la violencia es justamente tiene que ser monopolizada por el Estado, pero tiene que ser ejercida. Es decir, para la idea del fascismo es que la violencia no solamente tiene que ser glorificada, sino que también tiene que ser ejercida. Más violencia, más poder. Por supuesto, esto es una aberración dentro de la política, de lo que es la concepción de la política democrática. Más violencia, más muerte, más poder. Ahora, esto es importante para pensar el populismo y luego para pensar líderes como Trump y Bolsonaro. Si vamos al populismo, gente como Getúlio Vargas en Brasil o Juan Perón en Argentina, luego del 45 justamente crean el populismo moderno como régimen de poder, llegan al poder, esta gente eran dictadores, eran como en el caso de Perón fascistas, que a diferencia del fascismo que destruye la democracia desde adentro para crear una dictadura, estos líderes, o en el caso de Perón incluso, destruye la dictadura desde adentro para crear una democracia. Entonces el nuevo populismo tiene raíces autoritarias, es decir, había un pasado dictatorial, había un pasado de intolerancia, pero deja de lado, deja detrás, al abrazar la democracia, al reformular el fascismo en clave democrática, deja detrás cuatro elementos centrales del fascismo. Hay tres elementos que yo trato en mi libro anterior y uno que el que mencionabas vos, que es el de la mentira, que trato en el nuevo libro sobre la historia de la mentira fascista. Estos tres elementos son los que mencionaba. Es decir, los nuevos líderes populistas no son racistas
o si lo son, no hacen del racismo un eje central de la política. Piensan como la izquierda alemana, la socialdemocracia alemana, un gran socialdemócrata alemán había dicho, bueno, el antisemitismo es el racismo, es el socialismo de los imbéciles. Y Perón o Vargas piensan que la intolerancia o incluso el racismo no hacen buena política, no son buenos para ganar elecciones. Lo mismo piensan de la dictadura, habían sido dictadores pero ya no lo son. Y finalmente lo mismo piensan de la violencia. La violencia no se la glorifica de esa forma y se la trata justamente de monopolizar para no ejercerla. En general son periodos de estabilidad, no de gran violencia. Ahora bien, esta es la historia del populismo, digamos, a grosso modo, esta es la historia del populismo moderno de Juan Perón y de Getúlio Vargas, a Hugo Chávez, a Fernando Collor de Mello, a Silvio Berlusconi y al matrimonio Kirchner. Es decir, por izquierda y por derecha, el populismo no es violento como lo era el fascismo, no es dictatorial y no es racista. Incluso cuando en el caso de Chávez o de Berlusconi aparecen ciertos momentos racistas, estos momentos no son el eje central de la política. Es decir, no se hace política con estos elementos como eje central. Ahora, ¿qué pasa con Trump y qué pasa con Bolsonaro? Recordemos que Trump, por ejemplo, lanza su campaña con una aberración, ¿no? Es decir, pone el racismo en el centro de la escena y dice, su primera campaña presidencial, y dice, los mexicanos son todos violadores. Es decir, un acto de racismo, de profundo racismo, que en realidad los que vivimos en Estados Unidos entendemos que cuando Trump habla de mexicanos está hablando de todos nosotros, está hablando de los hispanos, está hablando de los latinoamericanos. Es decir, está tratando de hacer campaña poniendo el racismo en el centro, poniendo la intolerancia en el centro de la escena. Lo mismo pasa con Bolsonaro, que pone la violencia en el centro de la escena, promete muerte a los criminales, muerte a la oposición, promete violencia, incluso hace un símbolo digamos, que no voy a hacer, de una pistola con su mano glorificando la violencia, elogia la dictadura, y es un gran intolerante, racista y discriminador de todos aquellos que piensan que son o son concebidos incluso como distintos por gente como él. En ese marco lo que vemos es que gente como Bolsonaro y como Trump están retornando su populismo a elementos centrales que no eran típicos del populismo, sino que más bien eran elementos del fascismo. Por eso digo, si mi libro anterior se llamaba del fascismo al populismo, en realidad esta gente lo que está yendo es de vuelta del populismo al fascismo. Y digamos, si Trump o Bolsonaro están muy cerca del fascismo. Ahora, a Bolsonaro le encantaría ser dictador, es claro eso. A Trump incluso le encantaría ser dictador. Y yo sí digo, depende de todos nosotros, es decir, yo personalmente tengo una gran confianza por la historia que tienen en los ciudadanos brasileños y en la democracia de Brasil. Porque el hecho de que Bolsonaro quiera ser fascista no implica que va a ser fascista, porque ustedes pueden detenerlo con medios democráticos. Es decir, la democracia tiene que ser defendida. Es decir, la historia del fascismo nos muestra que, digamos, que yendo al tema de la mentira, que es ese cuarto elemento que los populistas modernos habían dejado detrás, es decir, Perón no mentía como Hitler, no llegaba a ese punto. Y Bolsonaro y Trump mienten como Hitler. Y mencionaste esa idea de irracionalidad que está en el corazón del fascismo. ¿Cómo se puede comparar la irracionalidad en Bolsonaro, por ejemplo, y en los fascistas históricos? Hablábamos un poco de eso antes de nuestra charla Sí. ahora. Es decir, hay muchas diferencias y también hay muchas semejanzas. Yo creo que a nivel personalidad hay diferencias. Es decir, Hitler y Mussolini eran y fueron personajes inmorales, prácticamente asesinos, y creo que se pueden decir muchas cosas malas de ellos, pero no me parece que se pueda decir que fueran idiotas. Y sin embargo, en Trump o en Bolsonaro muchas veces vemos, digamos, es difícil definirlo de otra forma, ¿no? Vemos formas de comportarse
o ambivalencias e ineptitudes que más bien los diferencian de esos líderes fascistas. Es decir, todos son irracionales, pero los líderes fascistas tenían esa racionalidad instrumental, un concepto que los filósofos alemanes Adorno y Horkheimer presentaron, ¿no? Es decir, son cómo poner medios racionales para fines, cómo poner medios racionales para lograr fines irracionales. Y sin embargo, en Trump y Bolsonaro muchas veces vemos medios irracionales para lograr fines irracionales. Y creo que esa diferencia explica también por qué ni siquiera tienen los éxitos momentáneos que tuvieron esos líderes fascistas, ¿no? Es decir, estamos hablando de muy pocos años y de grandes fracasos. Es decir, por supuesto, también los líderes fascistas terminaron como tenían que terminar. Es decir, porque el fascismo es autodestructivo. Es decir, todos estos líderes, para volver a las diferencias, me parece que podríamos decir que Hitler y Mussolini eran líderes fuertes, mientras que Bolsonaro o Trump se muestran como líderes débiles. Por otra parte, las semejanzas son muchas. Todos comparten la idea de que ellos son los únicos dueños de la verdad. Una verdad que no es demostrable y que es una cuestión de fe y que para el resto de nosotros no puede ser otra cosa que una mentira. Es decir, por ejemplo, cuando Bolsonaro dice que esta es una gripeciña, es muy difícil definir eso como otra cosa que no sea una mentira. En ese marco creo que hay grandes semejanzas, lamentablemente, y que la propaganda y la técnica de propaganda que utilizan es más bien típica del fascismo. Ya volvemos. Fede. Parece todo el tiempo buscar esa comparación, ¿no? Quiere ser visto como alguien alineado con Trump. Pero, por supuesto, hay demasiadas diferencias de contexto entre Brasil y Estados Unidos. Y en una entrevista con The Intercept Brasil hace unos días, ha dicho que Bolsonaro está más cercano de fascismo que el Trump. ¿Por qué eso? ¿Y cuáles son las diferencias entre los dos? Bueno, yo creo que, es decir, al lado de las cosas que dice Bolsonaro y de la forma en que se comporta Bolsonaro, e incluso de la irracionalidad que demuestra Bolsonaro, Trump, es difícil decirlo, ¿no? Es decir, porque Trump es un extremista, es un extremista, es un líder, es un fanático de alguna forma, pero parece moderado al lado de Bolsonaro. Es decir, Bolsonaro es un personaje que digamos, su negación de la ciencia y de la realidad lo lleva a él mismo a contagiarse, cosa que todavía no pasó con Trump, que dice que no usa máscara, pero se cuida bastante. Es decir, y sin embargo, bueno, tampoco se pone la máscara cuando debería ponérsela, y quizás también como Bolsonaro termine contagiado por negar la realidad. Pero, es decir, en Trump lo que vemos es cierto elogio de la dictadura, cierto coqueteo, por así decirlo, con líderes autoritarios, pero en Bolsonaro lo que vemos es un elogio absoluto de dictadores como Pinochet. Es un personaje que hace unos años de ser presidente dijo que Brasil necesitaba un baño de sangre con miles de muertos para purificar. Digo, ese tipo de lenguaje no es otra cosa que el lenguaje fascista. Es decir, la purificación a través de la sangre, la purificación, la regeneración del país a través de la violencia. Es decir, el problema de esto, me parece que estas políticas matan. Y lo veíamos, por ejemplo, hace pocos días que Bolsonaro se niega a distribuir máscaras en las cárceles de Brasil. Hizo campaña, es decir, una cosa que no podemos decir de Bolsonaro es que es un hipócrita. Más bien es una persona que cree en sus propias mentiras. Prometió asesinar criminales de forma extralegal y no está distribuyendo máscaras en las cárceles para que los criminales se mueran de forma extralegal. Es decir, lo que vemos entonces es un líder que cada vez se acerca más al fascismo. Y diría que otra diferencia con Trump es que me parece que en Brasil, lamentablemente, se están dando situaciones que todavía no se están dando en Estados Unidos.
en el sentido de que vemos que en Estados Unidos, después de los intentos de Trump de apropiarse de alguna forma del ejército como portavoz, de la represión ínfima que, digamos, que intentó hacer, recordarás, cerca de la Casa Blanca, cuando terminó de vuelta agarrando la Biblia, etc. Pero luego de eso, muchos personajes centrales de las fuerzas de seguridad estadounidenses se han manifestado en contra de esa identidad entre líder y fuerzas armadas. En Brasil me parece preocupante el hecho de que todavía las Fuerzas Armadas no parecen entender que tienen que estar del lado absoluto de la ley y no del lado de los caprichos del líder. Y eso en Estados Unidos no se está dando. Entonces yo calculo que en ese punto Bolsonaro se siente más cómodo para manifestarse tan cercano al fascismo y la dictadura, porque siente apoyo en instituciones del Estado que deberían estar del lado del Estado y la ley, y no del lado de los caprichos de un líder digamos, que está generando tanta violencia y tanta muerte en Brasil. En ese punto, me parece que también es una cuestión entonces coyuntural. Por otra parte, hay semejanzas. El hecho mismo de que podamos tener esta conversación con ustedes en Brasil implica que Brasil no está en una dictadura. Es decir, y yo cuando era chico viví en una dictadura. El caso también de muchos brasileros de mi edad o un poco más grandes también. Y en ese marco no se podía tener este tipo de discusiones. Entonces todavía, lo que quiero decir es que todavía no han ganado y hay que defender esos espacios de libertad y democracia que tenemos. Porque es justamente cuando desaparecen esos espacios en donde finalmente quizás tengamos que hablar de Bolsonaro como un fascista a banda letre. Es decir, como un fascista total. Ahora, ¿cómo evitar que un Bolsonaro se convierta en fascista? Me parece que es una pregunta central. Bueno, temos uma pergunta do público e eu quero lembrar aqui a todos que a conversa é aberta a perguntas do público, estamos ao vivo, como vocês puderam ver aqui, até com picos de internet, criando esses pequenos problemas já superados. Então podem fazer perguntas aí no chat do YouTube que a gente vai passar aqui para o Federico, tá bom? Vou passar agora a primeira. Federico, alguien pregunta, bueno, tú hablaste de la relación entre el ejército y el fascismo, ¿no? La pregunta del público va en esa dirección. Pregunta cómo el fascismo trabaja en estructuras menores, ¿no? O más pequeñas, no en el gobierno federal o algo así, pero en la policía, en los municipios, en las instituciones. ¿Cómo se infiltra el fascismo en ese tipo de estructura? Bueno, lo hace, es decir, tratando de personalizar a través del líder las instituciones del Estado. Es decir, quiere lograr una identificación total entre líder y Estado. Es decir, gobierno y Estado no es lo mismo. Todos los que estudiamos política lo sabemos, pero justamente quieren desandar esa distinción, para que el gobierno, Estado, movimiento y seguidores y líder representen el todo. Ahora, el fascismo triunfó justamente cuando pasaron todas esas cosas. Instituciones del Estado fueron avasalladas e incorporadas y totalmente identificadas con el líder. Desapareció la prensa independiente. Es decir, porque la prensa independiente es un tema central, porque, digamos, al haber prensa independiente, los ciudadanos pueden tener datos para analizar la realidad, datos que muchas veces se oponen a las mentiras o a la propaganda del líder. Cuando eso desaparece, solo nos quedan mentiras y propaganda. Entonces, pensemos, está el hecho de apoderarse e identificarse totalmente con la fuerza de seguridad. Lo mismo pasa con el Poder Judicial, lo mismo pasa con la educación y las universidades, lo mismo pasa entonces con la destrucción de la esfera pública, es decir, conversaciones como las que estamos teniendo ya no pueden existir, pasa con la destrucción de la prensa independiente, la destrucción, por supuesto, del sistema democrático, ya no hay más elecciones, ya no se puede protestar. Y finalmente diría, también para que triunfe el fascismo se da algo que me parece muy importante en países como Brasil y Estados Unidos, que es decir, cuando el fascismo triunfó, la derecha conservadora no fascista apoyó al fascismo pensando que lo podía controlar.
Y a mí me parece que cuando se habla de un frente antifascista o un frente democrático, es necesario que haya una vinculación entre izquierda y derecha, porque lo que se trata es de defender la democracia en contra de aquellos que están en contra de la democracia, ¿no? Es decir, en contra de los fascistas o de los posfascistas. Y en este marco me parece, para hablar más concretamente del caso brasilero, que es decir, yo lo digo desde afuera, lo digo con distancia justamente porque ni soy brasilero ni estoy en Brasil, país que, como digo, tengo un gran afecto y visito mucho. Y en ese marco veo que las distinciones, a grosso modo y a mucha distancia, entre un Cardoso y un Lula, son menores cuando se las compara con un Bolsonaro. Y lo mismo para incorporar, por ejemplo, a Ciro Gómez y a tantos otros. Es decir, lo que es necesario para que no triunfe el fascismo es un frente democrático, y cuando este frente democrático se dio, el fascismo no pudo triunfar. Es decir, el fascismo triunfó cuando se apropió de las Fuerzas Armadas, cuando la derecha, en vez de apoyar la democracia, apoyó al líder fascista pensando que lo podía controlar, cuando el periodismo independiente fue destruido, cuando la esfera pública fue destruida. Entonces, si defendemos todas estas cosas, y por supuesto el Poder Judicial, lo que quiero decir es que en un país como Brasil y con todos los conflictos que se dieron en Brasil, entiendo lo difícil de establecer estas alianzas. Pero este es el momento, me parece más bien que este es un momento de emergencia, casi diría, en donde no es el momento para dirimir esas viejas rencillas o esas rencillas del pasado reciente. Es el momento para defender la democracia. Es decir, cuando vimos frentes antifascistas, el antifascismo no es de izquierda. El antifascismo tiene mucho de izquierda, también tiene gente de derecha, y tiene que tener a todos aquellos que están a favor de la democracia. Porque lo que es claro es que Bolsonaro está en contra de la democracia y quiere destruirla. Es decir, lo mismo vemos en Estados Unidos. Y este es el momento para esos grandes arcos de defensa de la democracia y no para las rencillas menores. Yo decía en una entrevista, bueno, un gran error, por ejemplo, del Partido Comunista Alemán en la época del nazismo fue pensar, como decían, que el gran enemigo de la izquierda alemana no era el nazismo alemán, no era el fascismo, sino lo que ellos llamaban los socialfascistas, que era la socialdemocracia. Ellos decían, bueno, los nazis ya se van a ir y nuestro verdadero enemigo es la socialdemocracia. Y creo que esa ceguera fue terrible, porque en realidad, obviamente, el gran enemigo de todos era el nazismo. Y Federico, hay una otra pregunta del público que tiene que ver con algo que dijiste ahora sobre la importancia de la prensa independiente, ¿no? Y las maneras como el fascismo intenta callarla, ¿no? El público pregunta cuál es la importancia de ese concepto de posverdad en el discurso fascista actual. Es algo más que Trump y Bolsonaro tienen en común, ¿no? El odio por la prensa. Ambos emplean el término fake news para describir el periodismo que les molesta, básicamente. Y al mismo tiempo ambos tienen una vasta estructura para la diseminación de mentiras en la Internet, ¿no? Eso que se convenciona llamar de posverdad. Así que, además de esa pregunta, agrego otra. ¿Cómo el ambiente de las redes sociales impulsiona las mentiras fascistas hoy? Bueno, a mí me parecen preguntas muy importantes para entender nuestra realidad a partir del análisis del pasado, ¿no? Que es lo que trato de hacer en el artículo y en el libro. Es decir, lo que vemos es, volviendo al tema de la mentira, es que lo que para ellos es fake news, en realidad son las noticias. Y lo que para ellos es news o las noticias es la propaganda del líder, es decir, mentiras. Es decir, intuiciones sobre la realidad y no análisis de la realidad. Y en ese marco me parece que lo que vemos es que, es decir, vemos por qué es tan problemático, por qué la prensa independiente es tan problemática para este tipo de líderes. Es decir, el populismo en general se lleva muy mal con la prensa. Es cierto que la demoniza, pero no la destruye. Y los ataques no son personales. Es decir, para todos aquellos periodistas que han vivido en marcos populistas, no hubo persecución, en general no hubo persecución con violencia. Es decir, la crítica, por supuesto, era muy grave a nivel institucional si un presidente critica a periodistas de esa forma, pero no tenía la violencia y la demonización que vemos en estos líderes. Es decir, en el fascismo esa demonización es absoluta porque se demoniza al periodismo independiente y después se lo persigue,
se lo manda a la cárcel o se lo asesina. En el populismo no, y sin embargo, en estos líderes populistas como Trump y Bolsonaro, es decir, ¿cómo diría? El fanatismo, la radicalidad de esa demonización del periodismo independiente puede llevar, y muchas veces lleva, a actos violentos contra los periodistas, que por ejemplo en el caso de Estados Unidos fueron reprimidos durante manifestaciones, o incluso un seguidor de Trump, un terrorista, que luego de escuchar al presidente intentó mandar bombas a distintos periodistas. El así llamado MAGA Bomber, ¿no? El trumpista que quería asesinar periodistas. Entonces este tipo de mensajes que no son institucionales, pero que surgen de la presidencia, son aberrantes, pero también muy, muy malos para la democracia. Porque de vuelta, ¿cuál es el problema que tienen? ¿Por qué, por ejemplo, Bolsonaro odia tanto a Folia o a Globo y a tantos medios brasileños, por ejemplo? ¿Por qué tanto odio? Porque a través de la información podemos poner en cuestión la propaganda o incluso las mentiras del líder. Es decir, entonces, la pregunta es, ¿estamos en una situación de fascismo? No, porque todavía existe, por ejemplo, la prensa independiente a la que hay que defenderla. Puede tener muchos problemas, todos tenemos críticas y está muy bien hacerlas, pero también hay que defenderla, porque del otro lado está la propaganda oficial y la mentira. Entonces, para que las mentiras sean creídas, es importante también que desaparezca la prensa independiente. Ahora, el tema de las redes sociales puede ser bueno o malo. Es decir, las redes sociales, justamente en el caso de Trump, sobre todo, Twitter le ha permitido saltearse, ir por encima de la prensa para mentirle directamente al público. Es decir, para decir cosas que no pueden ser interpeladas por periodistas como era tradición en conferencias de prensa. Entonces es un medio masivo que le permite decir que se comunica con el público, pero en realidad lo que está haciendo es dar partes o compartir pensamientos, ¿no? Es decir, no hay interpelación, no hay un diálogo con el pueblo. Simplemente es una forma muy vertical de escupir o incluso vomitar mentiras. Y Federico, una otra pregunta del público. Cuando Trump y Bolsonaro toman el movimiento Antifa como su enemigo, están de cierta manera admitiendo su condición de líderes fascistas. Eso es muy interesante porque es decir, de vuelta, yo no pienso que sean líderes fascistas, yo pienso que son populistas que en el espectro del populismo están acercándose al fascismo. En ese marco se entiende que no solo odian al periodismo independiente, sino que odian a aquellos que son antifascistas o se definen en contra de lo que ven como intentos de crear una situación fascista, por ejemplo, en Brasil o, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, ven que esta gente que defiende la democracia es un problema. Pero también mienten con respecto al uso del término, porque la idea, cuando hablan de antifascismo, estos líderes parecerían hablar de una organización gigantesca que no existe, ¿no? Y acusan y usan argumentos que son más bien típicos de las dictaduras, ¿no? Acusando a la oposición de terrorismo. Ahora, de la misma forma que se puede hacer esa pregunta, podemos decir otra cosa. Bolsonaro ya por varios años, y Trump hace unos días en Mount Rushmore, criticó a la oposición por representar un nuevo fascismo de izquierda, palabras de Trump. Y es otro ejemplo de esa gran mentira fascista que empieza, diría, casi con el fascismo inicial. Porque si hay algo que define al fascismo es la extrema derecha, no hay fascismo de izquierda. No existe. Históricamente, decir que hay fascismo de izquierda es decir que el mar puede ser seco digamos, es casi diría una situación, es un oxímoron. Porque el fascismo es justamente el movimiento más extremista de derecha. Y sin embargo, ya incluso cuando surgen los fascismos intentan decir que ellos están más allá de la ideología, más allá de la izquierda y la derecha, y que representan los derechos de los trabajadores. Es decir, y esto justamente hoy
publiqué un artículo en la revista Foreign Policy, en donde justamente analizo el trabajo de ese gran historiador del fascismo que lamentablemente murió hace algunos días, que es Zeev Stengel, gran historiador israelí del fascismo, y Stengel justamente analizaba cómo el fascismo inicial incorpora un camuflaje o algunos elementos o palabras o vocabularios de la izquierda para reformularlos en clave de extrema derecha. Y no nos olvidemos entonces que el mismo partido nazi, el nombre oficial era Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Nacional representaba una parte de la nación, es cierto, pero lo de socialista no tenía nada de socialista, justamente era anticomunista y antisocialista, y no era un partido de los trabajadores. Entonces lo que vemos es ya desde el comienzo la idea de mentir sobre la posibilidad de presentarse también como con una dimensión de izquierda, cuando no hay ningún historiador serio del fascismo que va a decir que el fascismo no es otra cosa que un movimiento que está a la extrema derecha. Entonces vemos de vuelta esas mentiras fascistas que son de larga data y que se reformulan en el presente también. Y Federico, usted escribe que la mentira fascista lleva a la violencia política extrema, siempre, ¿no? Y ya sabemos las consecuencias de la mentira fascista en el siglo XX, ¿no? La guerra, el holocausto, millones de muertos. Y hoy, hay discursos de odio, los ataques a las minorías, e La incluso las inacción contra la muertes, enfermedad, y agregaría la inacción contra la precisamente. enfermedad. ¿Qué Porque, tipo digamos, de, qué tipo de violencia produce la mentira fascista de hoy? bueno, hay un elemento que yo analizo en el libro, que es que los fascistas y los post-fascistas como Bolsonaro, es decir, populistas que se quieren acercar al fascismo, no se contentan solamente con mentir, sino que quieren, es decir, crear realidades a partir de esas mentiras. Es decir, no solo niegan la realidad, sino que intentan cambiar la realidad para que la realidad se parezca a sus mentiras, que es lo contrario a lo que hacemos el resto de los ciudadanos. Es decir, cuando la realidad se demuestra contraria a lo que pensamos, nos adaptamos a la realidad. Si yo pienso que no tiene que llover y veo que llueve, voy a usar un paraguas, por más de que yo piense que no debería llover. Si yo pienso que no debería haber una enfermedad, pero hay una gran pandemia, me voy a poner una máscara, porque analizo la realidad y mi práctica se relaciona con esa realidad. Los fascistas hacen una cosa totalmente distinta que tiene consecuencias letales y que produce muerte. El caso más ejemplar de esta situación es que los nazis decían una gran mentira. Decían que los judíos eran sucios y promovían la enfermedad y que eran contagiosos. Esto, por supuesto, era una gran mentira. Pero, ¿qué hicieron los nazis para que esa gran mentira se convirtiera en realidad? Pusieron a los judíos, que no eran en particular ni más sucios, ni más limpios, ni más contagiosos, ni menos contagiosos que el resto de la gente, pusieron a los judíos en guetos y campos de concentración, en condiciones de suciedad extrema, en condiciones terribles de sanidad. En ese marco, adentro de los guetos, la mentira nazi se convirtió en realidad, porque adentro de los guetos los judíos eran sucios o estaban sucios y lamentablemente se volvían contagiosos y tenían muchas enfermedades. Pero esa realidad de suciedad y de enfermedad fue creada por los nazis. Es un caso terrible, quizás el más extremo, de este intento fascista de que la mentira se convirtiera en realidad. Y esto es algo también que ya había anticipado una gran pensadora y también profesora en mi universidad, Hannah Arendt, que había dicho, los fascistas justamente se trata de convertir las mentiras en realidades. Ahora, para hablar del caso actual de la pandemia, de vuelta, se niega la pandemia, se trata de negar la realidad y el resultado de eso es muerte. Es decir, pensemos que, por ejemplo, como decía antes, una de las promesas de campaña era asesinar criminales. No darle máscaras a los presos
es una forma de crear una nueva realidad en donde los presos mueren. Por eso digo, me parece muy interesante la discusión que se da en Brasil sobre si la política de Bolsonaro es una política genocida. Es decir, porque es claro que hay una cantidad increíble de muertos que se deben a la inacción y a la irresponsabilidad sanitaria de Bolsonaro, a su falta de capacidad para consultar expertos y manejarse justamente solo a partir de sus intuiciones y su propaganda, es decir, sus propias mentiras que él concibe como verdades. Pero sin embargo, esa situación, esa negación de la realidad, está cambiando la realidad, en muchos casos en un sentido contrario a lo que ellos, a lo que estos líderes quieren promover. Es decir, porque volviendo al caso de los nazis, es decir, por supuesto, los judíos luego del Holocausto volvieron a una realidad que ya no tenía que ver con esa gran represión y esa gran mentira del nazismo, ¿no? Y bueno, hay una otra pregunta del público. Bueno, aún, aunque defienden la muerte y la violencia, como ya dijiste, líderes como Bolsonaro siguen con un apoyo popular masivo, ¿no? En Brasil, bueno, no masivo, pero un largo apoyo popular. ¿Qué puede explicar eso, en su opinión? Bueno, yo creo que, digamos, quizás deberíamos también volver, y yo en mi libro, digamos, eh, pienso mucho en los trabajos de Arendt, pero también en los trabajos de alguien como Sigmund Freud y como Adorno, ¿no? Que justamente analizaban los mecanismos psicológicos de un grupo de gente que tiene lo que Adorno denominó una personalidad autoritaria, es decir, gente que quiere creer, quiere obedecer y no quiere pensar. Es decir, gente que necesita no un presidente, sino un padre autoritario. Que un padre que le diga lo que tiene que hacer y obedecer. Y creo que lamentablemente, quizás también esto se debe a una crisis de la representación política y también es culpa de otros políticos en Brasil y en todo el mundo, ¿no? De que no supieron de alguna forma representar demandas de la población y finalmente muchos miembros de la población deciden transferir quizás sus propias creencias religiosas o sus propias necesidades de fe al ámbito de la política. Ahora, eventualmente la historia nos enseña que estas mentiras y estas técnicas de propaganda tienen sus límites. Es decir, incluso, y esto lo sabemos por ejemplo en el caso del nazismo, incluso los nazis más fanáticos, cuando sus propias casas estaban siendo bombardeadas por los aliados, quizás empezaron a dudar de la idea de que Hitler era invencible y de que iban a ganar la guerra. Y eventualmente, lamentablemente, cuando estos seguidores de Bolsonaro también se enfermen y también vivan las consecuencias políticas, culturales y económicas de la pandemia, eventualmente quizás dejen de creer en estas fantasías. Pero el problema es que, por supuesto, para ese momento quizás, digamos, ya estemos en una situación de como peor aún que la que ya estamos, porque, es decir, no, lo que quiero decir con esto es que no, me parece que en este punto no podemos esperar que, que los fanáticos que siguen al líder traten de, digamos, finalmente vean al emperador desnudo, ¿no? Vean la realidad. Sin embargo, yo de vuelta, yo soy analista del pasado, no del presente, pero me parece que si bien es cierto que también hay grandes mayorías que se oponen a este tipo de intentos autoritarios. Y que creo que, digamos, creo que también en Brasil, eventualmente la mayor parte de los ciudadanos, incluso muchos que han votado por Bolsonaro, se están dando cuenta de la gravedad de la situación. Bueno, estamos muy cerca del final de nuestro tiempo. Tenemos tiempo para una última pregunta. Ya hablaste antes de esa necesidad de una concertación democrática o de una frente amplia, como a veces se llama, para combatir el fascismo, ¿no? Nosotros hoy en esta conversación hablamos mucho de las lecciones de la historia para reconocer el fascismo hoy. Y te preguntaría, para, por fin, ¿cuáles son las lecciones de la historia para combatir el fascismo hoy? Bueno, de vuelta, volvería a algunos puntos sobre los que estábamos conversando. Es decir, para defendernos del fascismo es necesario que
que exista el derecho a la protesta, que exista la esfera pública, defenderla, todavía no la han destruido, defenderla, defender la prensa independiente, defender nuestro derecho a votar y votar en contra de estos líderes, de vuelta, olvidarse de diferencias que a la luz de la lucha contra la dictadura y el fascismo son menores, tratar de incluso de convencer en la medida de lo posible a aquellos que trabajan y cuya función es defender la ley, como ser el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas, de que estén del lado de la ley y no del lado del líder. Estas cosas, cuando no pasaron, es cuando el fascismo ganó. Entonces, es necesario defender todas estas cosas, incluso me parece, en la medida de lo posible, trabajar para concientizar también a estos estamentos del Estado que se den cuenta de que hay que defender la ley y el Estado y no los caprichos del emperador. De un emperador que es claro que, por lo menos para muchos de nosotros, está desnudo, está mintiendo. Bueno, Federico, creo que es eso. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar con nosotros hoy. Es una alegría publicar su trabalho em Serrote. Agradecer também a vocês todos por acompanharem essa entrevista. Na quarta-feira que vem, a gente tem uma outra conversa sobre a nova edição da Serrote, com o jornalista Jefferson Barbosa, do Perifa Connection. Vai falar sobre o combate à Covid nas periferias, que é o tema do ensaio dele, nessa edição especial da Serrote, que eu lembro a vocês, está disponível para download no nosso site www.revistaserrote.com.br. Muito obrigado, boa tarde. Federico, muchas gracias. Muchas gracias y un abrazo para todos.